Algunas preguntas, observaciones, pensamientos acerca de lo que vimos. Yo tengo una pregunta. ¿Fue mejor el compartir del video esta vez con más nitidez, con menos cortes o qué? Quiero averiguar si mis ajustes nuevos son buenos. Sí, le vi más nítido. Ok, Mucho más Estaban claro. claritos. ok, pues Clarísimo. al presionar un botoncito más, resultó mejor. Sí, bien hecho. Ah, muy bien. Felicidades. Ok. Ahora a sus preguntas. Pregunta. Yo tenía una pregunta. Y parece que Ruth está aquí. Hola Ruth, saludos. ¿Nos escucha? ¿Nos oye? Creo que entraba y salía con algunos fallos de internet también. ¿Y Marty sigue? ¿Marty sigue? No, ¿Marta? Marta no está aquí. Entonces, le voy a pasar el link para la grabación de la clase después. Y O sea, ella sí tiene se interés. retiró porque yo no le veo. ¿Sí se Sí, retiró? sí, se retiró. Yo tengo una pregunta. Sí. Ya, justo al comienzo de Génesis 6, dice que cuando los humanos comenzaron a multiplicarse y extenderse por toda la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. ¿A qué se refiere con los hijos de Dios que, que tuvieron relaciones con las hijas de los seres humanos? Sí, si recuerdan el versículo que profundizamos la vez pasada, Génesis 3:15. Sí. Vamos a repasar eso. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, desde allí, Dios distingue entre los seguidores del diablo, la familia del diablo, los incrédulos, los no creyentes y la familia de Dios, que son todas las personas quienes creemos en Él. Entonces, de hecho, hay una división en el mundo. Hay dos campamentos y lo ponemos en esos términos. Entonces, si estamos pensando en los hijos de Dios, los seguidores de Dios, los creyentes, los que creían en su promesa, los que caminaban con Dios. Y los incrédulos, quienes eran los hijos de los hombres, pensando en la naturaleza pecaminosa, quienes siguieron eso. Ya, ok. Sí, hay algunas teorías muy extrañas en el internet. Eso iba a decir. Sí, sí, porque justamente estuve la otra vez leyendo con David y, y estábamos viendo unos videos en YouTube y justo ahí aparecían que hacía referencia que los ángeles se habían acostado con las mujeres, con las mujeres humanas y que Sí. habían nacido gigantes. Entonces, justo en esta parte dice, los gigantes vivían en la tierra en esos días. Entonces, ¿a qué gigantes hace referencia? Sí, sí. En otras traducciones dice Nefelín. Y pueden ser que tenían una estructura muy grande. Puede ser que eran personas muy grandes y muy altas, pero también se refiere a su conducta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Atacaron, usaron sus fuerzas para su propio beneficio, se cayeron sobre las personas con mucho poder. Y eso es lo que quiere decir Nefelín, que es otra palabra, otra traducción de
de esa palabra, de ese tipo de persona. Entonces, de hecho, cuando vemos ahí, a ver, en versículo 4, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, personas muy poderosas, quienes usaron su poder para atacar, para aplastar a otras personas, y se empoderaron de ellos. Y ellos eran muy famosos como héroes de antaño. Entonces, tal vez, si pensamos en algunos dictadores en el mundo, en la historia, en la actualidad, tal vez podemos hacer una comparación entre esas personas gigantes de personalidad, gigantes de poder, gigantes de fuerza, y muchas personas le ven y dicen, wow, esas personas son ejemplos para seguir, son nuestros héroes, aunque hacen cosas malas, malvadas. ¿Eso tiene sentido? Sí tiene. Ok, ¿otras preguntas, pensamientos? Nathan. Sí. ¿Aló? Sí. Sí, se escucha. Habla nomás. No sé si me salgo del tema o ya no tiene nada que ver, pero referente a eso de los gigantes, dice que hizo de Enoch, y es descendencia de Adán y Eva. Dice que él menciona de los ángeles caídos, y dice que lo que fue el tiempo de Sodoma y Gomorra, pues que abundaban los ángeles caídos y por eso se acostaban con las mujeres más hermosas y a través de ese pecado nacían los gigantes. No sé si me salgo del tema o ya no tiene nada que ver. Con los ángeles. Eso es verdad. Ajá. O seres celestiales. No, Dios no menciona eso, y si hacemos comparación con la palabra de Dios en otras partes, vemos que esa palabra se refiere más a las personas poderosas y malas, y también basándonos en Génesis 3:15, vemos que hay una división en la humanidad entre los creyentes y los incrédulos, y también no leímos esta parte, pero si leen capítulo 4 y 5, van a ver que hay una división entre los descendientes de Caín y los descendientes de Adán y Set y los creyentes. Entonces vemos la división a través de los primeros capítulos de Génesis. Entonces, si empezamos con capítulo 6 sin pensar en los capítulos anteriores, tal vez vamos a salir con ideas un poco diferentes y confusión, pero si empezamos con el primer capítulo y leemos todo y vemos lo que Dios está contándonos, la narrativa, también que se corta. a la narrativa y la historia de todo, vemos que no hay tanta duda, no hay tanta confusión. No sé si eso tiene una gota de sentido, pero espero que sí. O sea, pienso que ya viéndolo desde el punto que tú lo explicas, tiene sentido, pero como te digo, hay personas que creo que han tergiversado muy mal estos versículos, que creen que existieron cosas extrañas, y hay mucha confusión de eso, porque como te digo, me puse a ver videos de YouTube y apareció esta de historias de que se crearon gigantes y de aquí salieron, o sea, criaturas más extrañas, y claro, sí. Incluso ellos mismos se ponen a comparar con la Biblia y dice, entonces uno lee y resulta ser cierto, pero como digo, de la forma en la que tú explicas, y es verdad, porque yéndonos a Génesis y leyendo más antes Génesis, o sea, explica de verdad porque hubo una separación
mal. Entonces, bueno, yo lo veo así. Ujú, Y creo que lo entendí. Sí, inclusive si ustedes vieron la película de Hollywood que salió Noé, fue el título, el nombre de esa película, y representaban esos gigantes como gigantes de piedra, y esos gigantes en la película ayudaron a Noé a construir su arca, pero no sacó mucha información de la Biblia para hacer esa película. Pero, Otra pregunta. sí. Bien, tengo una inquietud. En la Biblia acerca de Noé, que ha sido un hombre, se puede decir, obediente y fiel a Dios. Y también narran de que él se fue, que él no falleció, sino que fue llevado, ¿no? O sea, mi inquietud es, no sé, ¿no? Siendo, o sea, si en la Biblia resaltan eso, ¿por qué en la misma Biblia no tiene un libro? Pienso que si él tuvo, o sea, fue alguien muy importante y un profeta apegado realmente a la palabra y un fiel seguidor de Dios. No tiene unas escrituras, como podríamos decir, Génesis, Éxodo, algo así. Podría ser por ejemplo, también como hay las escrituras del Nuevo Testamento, de Pablo, todo eso. No hay algo que realmente se corrobore la vida de Noé, de Enoch. Sí, pues hay referencias de él en el Nuevo Testamento. Creo que Judas tiene una referencia, pero sí, no sabemos mucho de él. Él tenía la bendición de no ver la muerte y fue llevado al cielo antes de morirse. Entonces sí, caminaba con el Señor. Y esa frase es una frase muy interesante, fuerte. Caminar con el Señor es algo constante, es algo que continúa, es una relación muy apegada y es algo que nosotros queremos hacer, también caminar con el Señor. No sé, en su sabiduría Dios no nos dio toda la información sobre todos los creyentes en la historia del mundo. Entonces, imagino que eso puede ser una de las actividades que podemos hacer en el cielo. Podemos hacer entrevistas con Enoch y hablar con él y Con el no. preguntarle. No, ¿por qué no dejó su historia? Ujú. Dice que puede preguntar cuando lleguemos. Nathan. Sí. O sea, ya se podría decir que el libro de Enoch no tiene que ver nada con la Biblia. Oh, sí. Entonces, de hecho, algunos escritores seculares y antiguos y no tenían nada que ver con la Biblia, decían, pues se preguntaban y preguntaban, hacían las mismas preguntas, ¿por qué no sabemos mucho de Enoch y todo? Entonces escribieron algunas cartas, algunos libros que no son parte de la Biblia, pero le pusieron el nombre Enoch o el libro de Enoch, porque por la curiosidad de los seres humanos, somos muy curiosos. Ay, necesitamos saber. Entonces, inventaron algunas historias, pero no son bíblicas y nunca fueron aceptados como libros bíblicos tampoco. Ya, Okay. muchas gracias. Gracias. Muy bien, vamos a seguir. Tengo otra pregunta. Sí, ¿cuál es su pregunta? Bueno, no es, bueno, yo tengo la duda, ¿no? Dice, en Génesis 7:2 dice,
lleva contigo 7 pares de animales puros y 7 pares de animales impuros. ¿A qué hace referencia con animales puros e impuros? Sí. Entonces, más adelante en la Biblia encontramos más información acerca de los animales puros y los animales impuros. En la ley ceremonial de los israelitas, ellos podían comer ciertas comidas y ciertas carnes y ciertos animales, y estaba prohibido comer otros animales y otras cosas. Fue parte de la ley ceremonial. También incluido en eso son los sacrificios y el templo y todo lo que apuntaba a Cristo. Sí, es interesante. En la Biblia, Dios no nos da explicaciones inmediatamente. Entonces, de repente hay un sacerdote y él no habla acerca de sacerdote. Caín y Abel empezaron a dar sacrificios, pero no tenemos información de cómo se enteraron de la importancia de un sacrificio o cómo hacerlo. Entonces, tal vez, pues, Dios le dio algunas informaciones, algunas instrucciones a ellos antes, pero no están incluidas en la Biblia, y tenemos que esperar algunos libros más para saber exactamente qué son. Bien. Ok. Vamos a seguir con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesús, mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Ok, la pregunta del día. ¿Cómo ven la maldad en la actualidad? ¿Por qué el Señor no ha destruido el mundo hoy en día? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo Buenas. responder? Sí. Como actualmente vemos el mundo en la actualidad, igual como los tiempos de que vivían en el tiempo de Noé, cuando pasó toda la inundación. Y vemos que pasa lo mismo, ¿no? Que hay mucha maldad en el ser humano. Y pienso que si Dios no ha destruido el mundo es porque, bueno, no ha habido una destrucción más como cuando hubo la inundación en los tiempos de Noé, porque él mismo prometió que no iba a volver a inundar o a destruir el mundo de esa manera. Sí, con Y agua. exactamente. Entonces, el Señor Dios es muy misericordioso y si no lo ha destruido quizá de otra manera es porque Él mismo dice que quiere que todos nos arrepintamos y que lleguemos al conocimiento de la verdad para tener vida eterna. Entonces, su misericordia y su amor para cada persona, para cada generación que viene a este mundo. Gracias. Lo que estoy escuchando es que usted dice que, ok, Él tiene algunas promesas. Él ha prometido no destruir el mundo con agua. Entonces, Él está cumpliendo esa promesa hasta el día de hoy. Y también Él está dándonos un tiempo de gracia, tiempo en el que nos podemos arrepentir. ¿Alguien más? Buenas tardes. No, Sí. no tenía internet y me conecté hace unos 10 minutos. Pues bienvenida, Ruth. Gracias. Estaba escuchando. Creo también que el Señor no destruye el mundo porque como envió a su Hijo Jesucristo, hay un remanente, hay personas
que sí tenemos esa convicción de que Jesucristo es nuestro Salvador y todavía estamos aquí en esta tierra para difundir, para hablar, para testificar, para dar a conocer del camino, que el único camino para llegar a Dios es el Señor Jesucristo. Hay maldad, sí, pero parece que en menos escala comparando en los tiempos de Noé. Que la maldad sigue, sí, pero el Espíritu Santo nos está redarguyendo, está frenando, gracias a la obra redentora de Jesús. Frena. Sí, sí, entonces tenemos una misión. Y imagino que usted tiene razón porque solamente una familia creyente existía en el momento del diluvio. Y pues por lo menos yo conozco a más creyentes que 8 personas y eso es una bendición para nosotros. Pero también vemos las palabras de Jesús en los evangelios que dicen que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, el mundo se empeora y vamos a tener más dificultades y va a haber más señales, más rumores de guerras, más falta de amor. Okay. Estamos en el comienzo. Sí, sí. Sí. Pues de hecho tengo una sección de la escritura para nosotros que viene de la segunda de Pedro 3 a 13. Y habla acerca de el mundo hoy en día y también con una comparación con el mundo en el pasado y cómo podemos ver todo y cómo nos enfrentamos o pensar en lo que está pasando. ¿Alguien quiere leer esta primera diapositiva? ¿Puedo leer? Sí. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Sí, y esta. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación, pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y la destrucción de los hombres perversos. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Muy bien, excelente, gracias. ¿A qué aporta esta sección bíblica a nuestra conversación de la comparación entre los tiempos de Noé y también los tiempos actuales? Yo voy a decir. Por ejemplo, yo veo de que en los tiempos de Noé igual la gente era mala porque no creían y como en ese entonces, por ejemplo, nunca, ni siquiera dice que llovía, todo se daba por, ¿cómo era? Como un rocío, que es como un vapor que daba la misma tierra. Entonces, igual cuando les hablaba Noé de que se arrepientan, y pasaron muchos años, que ellos no vieron ni que llovía, peor iban a ver que va a haber un diluvio. Entonces, gente en el transcurso de la espera y todo, y la gente se iba perdiendo y de igual se fue enfriando ese amor y cuando menos pensaron, pasó el diluvio. Pienso que ahora estamos así, pero
bien dice la palabra de Dios que Él lo hace todo para que Él espera que todos nos volvamos a Él. Y bien ahora como estamos pasando por esta prueba tan grande, el mundo entero, pienso que en algunos corazones Dios ha golpeado el corazón y estamos viendo algunas personas que realmente Dios maneja todo. No hay científico, aquí no hay ser humano que pueda dominar este virus y, y Dios es el que es el dueño y Señor y Él tiene todo bajo control. Entonces es una prueba tan grande que nos está dando, todavía nos da la oportunidad de que nos volvamos a Él como en aquellos tiempos. Y también porque dice que en su palabra que el evangelio tiene que llegar a todo el rincón del mundo y que aquí ya será el fin. Sí, sí, entonces, muy bien, excelente. En los tiempos de Noé, las personas se equivocaban a decir, todo va a ser lo mismo, nada va a cambiar. Y en un momento fueron destruidos por las aguas del diluvio. También pasará lo mismo con el fin del mundo. Personas dicen, nada va a cambiar, todo seguirá lo mismo y todo. Y en un momento se va a cambiar para ellos en el fin del mundo. Y sí, a Dios, Jesús no ha venido todavía porque todavía está recogiendo a suyos, a sí mismo. Él todavía está extendiendo su reino aquí en la tierra. Todavía está llegando a sus elegidos con la palabra de Dios. Yo tenía un pastor que decía, tal vez, cada vez que bautizo a alguien, pienso y miro al cielo pensando, tal vez esta persona es la última persona para ser salvada y el mundo se mantenía hasta este momento porque esa persona fuera salvada. Entonces, cuando hablamos con alguien o bautizamos a alguien, tal vez pensamos, tal vez en ese momento Dios vendrá. A muchas personas usan este versículo 8 para decir, ve, ¿El 8? Sí, el 8 que dice, pero no olvidan, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dicen, entonces Dios creó a un mundo con la evolución a través de miles y miles de millones de años. Pero Dios no está hablando de la creación aquí, está hablando acerca de su paciencia y por qué tarda y por qué espera, porque está dándonos tiempo para arrepentirnos, ¿no? Entonces no está hablando de cómo creó el mundo, está hablando de su paciencia. Ok, ¿alguien quiere leer esta parte de esta sección? Todavía no hemos. Nathan, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En los versículos anteriores, o sea, no tiene nada que ver cuando dice un día es como 1000 años y 1000 años como un día, que eso tiene algo que ver con el regreso de su segunda venida. Sí. Sí, entonces Dios nos dijo, yo vendré pronto. Y dijo eso hace 2000 años. Entonces, ok, no entiendo eso. Desde nuestra perspectiva, nosotros vivimos una vida de, pues, si tenemos la bendición de 80 años, el promedio, entonces, Él está tardando. ¿Por qué no viene? Pues la perspectiva de tiempo para Dios es distinta. Él ve el tiempo diferente.
Entonces, de hecho, cuando Él hizo esa promesa diciéndonos, oh, yo vendré pronto, eso fue como hace 2 días para Él. Pero para nosotros fue hace 2000 años. Entonces, desde su perspectiva de tiempo, no está tardando. Desde nuestra perspectiva es que, porque tarda mucho. Aquí, gracias. Y no leímos esta diapositiva, ¿correcto? No. Ok, la leemos ahora. ¿Quién quiere? ¿Aló? Sí, adelante. Ya. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Este día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se haya hecho será quemado. Puesto que ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Ok, muy bien. Entonces, vemos una descripción un poco más detallada de su segunda venida. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ok, seguimos. Entonces, creo que sí. Perdón, cuando hace mención a los elementos, ¿eso se refiere a los elementos naturales? ¿O a qué? Sí, sí. Como el sol. Sí, pues los ladrillos del mundo, de lo que consiste. Como el sol, la luna, que son también los elementos. Sí, hasta las moléculas. Wow, ya, gracias. Ok, creo que Fabi iba a darnos un ejemplo de captar para esta historia. ¿Está lista? Sí, le voy a hacerles una pequeña, para estar muy pilas al estudio del día de hoy. Entonces voy a pasarles pasé ahora al chat. Usted puede compartir esa imagen. Esta se llama Barca de Letras, que todas la conocemos. Entonces, Pasar a Patricia también. sí, sería bueno que la publique aquí si es posible o no puedo. Sí, yo puedo. Sí, exacto, en la pantalla para que le vean todos. Entonces ya les explico, ¿ya? Un momento. Ok, estoy compartiendo. Sí, este se llama la barca de letras. Entonces, la idea es que encuentren las palabras más posibles acerca, bueno, de lo que ya vimos en el video también. Y quien encuentre el número de palabras posibles y si encuentran justamente son 12 palabritas, pues que nos diga el que ya ha terminado. Entonces, desde ahorita tienen un lápiz o un esfero para que lo apunten en sus notas y lo sigan anotando. Tienen exactamente, creo que 15 minutos, porque no creo que es muy difícil. 15 minutos, wow. Perdón. 5 minutos. Entonces, ajá. Disculpe, ¿cuántas palabras? Son 12 palabras en total. 12. Ya.
Tienen 5 o 6 minutos, ¿ya? Entonces, ahorita ya empieza para que continúen. Yo les tomo el tiempo. Ok. Ya, sigan nomás. Creo que Fabi sabe dónde están todos, ¿no? Por supuesto. Sí, familia. Las que consideren convenientes, anoten y luego ya revisamos. Anoten. Ay, alguien que me esté anotando. 12 dijo no. Arco iris. Pasaron. Hay también palabras literales. O sea, literalmente. Horizontales, verticales y diagonales. Ah, diagonales también. No sabía. Sí. Es un poquito visual este ejercicio. Ujú. He encontrado la mitad. No importa. Todavía tiene unos 3 minutos. Yo no tengo ni la mitad. Pueden ser al revés. Sí, también. Está al revés. Así, de aquí para acá. De izquierda, de derecha a izquierda también. Pero completo. No. Tienen un minuto. Creo que solamente hay 6. Yo tengo 8. Oh, no. Oh, ahí, hay uno. Para soplarnos. No, eso no se va. Encontré otra. Les doy 2 minutos ya hasta las 6:10. Ok.
tengo problemas. No he encontrado ninguna diagonal. Búsquelo, 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 decimos acá. Ya. Pausa. Ya, paren todos. Ya, pero párenme la mano uno. Mano uno, para la mano. Ya. Ahora sí. ¿Quién quiere empezar nombrando lo que han encontrado? Ya. Aislinn, ¿Quién tiene más? ¿Quién ganó? dígame, Aislinn. 8. Tengo familia, Ok. animales, Dios, arcoíris, barco, pez, encontré pez, diluvio, días, agua y no maldad. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Dónde es el Eslin dijo maldad. No, no maldad, o maldad. Oh, maldad encontré. Maldad, sí, está muy bien. Eso también era. Bueno, también ¿Qué Noé. falta? Ya, no. ¿Qué más creen que Tengo falta? Noé. Ajá. Ahí está la maldad. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué palabra más creen que falta? Violencia. Oh, violencia. Ajá. Ajá. Oh. Agua. ¿Dónde? Agua. Exacto, agua, muy bien. ¿Qué más? Familia. Oh, yeah. Familia, sí, Aislinn no encontró. ¿Quién más? Sí. Sí, oh. Arcoíris también hay. ¿Quién Oh, más? sí, arco iris. Sí. Barco, Exacto, muy bien. ¿Qué más? Tatla. 10. males, ¿Quién tiene más? ¿Qué palabra más creen que no se ha mencionado? Familia ya está, no. Sí. Tengo 10 yo. 2, 4, ¿Quién 6, tiene? 8, 10. ¿Encontró alguien diluvio? Sí, diluvio. Sí, Muy sí. bien. Sí, Ya. ¿Encontraron tal vez días, o sea, Días, de no. los días No. de la semana? ¿Dónde está días? Días. días con Z o con S. Con ese. Días de la semana, no, esa no encontré. Yo sí encontré días. Yeah. Ya, se ha caído. No, no, sí está. Dios está. Mire, Días, ha estado otra vez días. ya les envío. Y también les faltó ira. Ira. Ah, Oh, ira. días. Ajá. ¿Y qué más que era? Ira, no. Ira. Y ahí tengo 12 yo. Entonces Ahí sí ahí son tengo. 2. Aislinn Pez, ¿dónde encontraste? Porque esa sí no la tengo. Pero es con Pero S, con ese. pero pez es con Z. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 2. Pero tengo pez con S. Y es pez con Z. Ajá. ¿Y qué tiene? Ahí les envié la solución, si es que puede, profe Nathan, para que le publique de una. Sí. A ver. Entonces, bueno, aquí vimos básicamente lo que he leído ya y objetos y también algunos personajes de la historia que estamos estudiando el día de hoy. Ujú. Sí, muy bien. Excelente ejemplo de un captar. Un momento, voy a compartir. Sí. Muy lindo. Mira, ya tengo. Aquí tenemos. 5, 6, Ajá. 7, 8, 10, 11, 12. Entonces ahí está Con pez también era. Dios, en la parte de arriba,
En la parte izquierda tenemos violencia, en la parte derecha animales. Tenemos, ¿sí ven? Animales sí tengo. Animales. Tenemos luego de Dios en la siguiente fila. Violencia, ¿dónde está? Violencia está al revés y hacia arriba en la primera fila. La primera fila. Sí. O la primera columna. Mejor. Ah, ya. Mm, Sí, la primera columna, ya. Violencia. mm. Esa me faltó. Ok. Violencia. Muy bien, muchas gracias. Oh, ¿quién se fue? Ok, podemos empezar con las preguntas de considerar. Son las preguntas que esperamos un momento, entonces. Porque pues todo el mundo tiene problemas con su internet hoy, creo. Es la noche de un sábado. Todo está de fiesta viendo sus películas. Claro. Sí. ¿Y qué hacen, Julia, para los sábados en lacrosse? Nada diferente que todos los otros días de la semana. Sí. Una preguntita, pez no era, ¿no es cierto? No, porque era pez con Es con S. Z. Sí, Ujú. sí. Ujú, ujú. Entonces fue una trampa que pusieron y algunos de nosotros nos caímos en la trampa. Sí. Yo no podía encontrar las palabras diagonales y al revés. Sí. Ujú. Violencia no encontré. Sí, violencia estaba enfrente En de la mi nariz. Sí. Pues todas las palabras estaban enfrente de mi nariz. Que se vuelve mala. Ya estamos aquí. Sí, nos Ok, regresaron, volvieron. Sí, se cayó el internet y yo pensé que se cayó todo por aquí de la red. Ya parece que arreglé. Muy bien. Ajá. Entonces, seguimos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ya, a ver, ¿dónde está? Primerito, Dios y Noé, su familia, Ujú, ujú. los hijos de Noé, ¿Y cómo se llamaban a ellos? Cam, Sem y Jafet. Ajá. Y sus esposas. Ujú. Y sus esposas son muy necesarios. La esposa de Noé. Ujú. Ella. Más. ¿Quiénes fueron los dos grupos en el mundo? Los dos grupos. Grupos. Pues en el mundo. Sí, al principio del capítulo 6 mencionaron algunos ya. grupos de personas. Los seres humanos. Y los hijos de Dios. Sí, Hijos los de creyentes. de Sí, Dios. los creyentes y los incrédulos. Ya. Ujú. Los hombres malvados, las hijas de los hombres, los hijos de Dios, Noé, Sem, Ham, Jafet y sus Los esposas. gigantes. El Espíritu de Dios. ¿O El cómo es Espíritu de Dios. Ujú, ujú. Los Nefalim, los gigantes, también pues Sí, podemos, gigantes. son parte de las personas No. malvadas.
pero podemos distinguirlos como un grupo en sí. ¿Quiénes eran los Nefilim? Los gigantes. Ah, Nefilim. En algunas traducciones, versiones, van a ver esa palabra, Nefilim. Otras Biblias usan gigantes. Ujú. O sea, eran gigantes por altos. Puede ser. Ujú. Sí, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? la barca, Sí, el arca. el arca, Ujú. arca. ¿Qué más? Tierra resinosa. Sí, La tierra. las materiales del arca. Ujú. El arca y todos sus materiales. ¿Qué más? Los animales, Los animales. las aguas, Pero Las esas aguas. cosas. Ajá. Tenemos los los animales. cielos, Los cielos y los el arco iris, Ujú. Las aguas vinieron de dos lugares. Vinieron de los cielos y vinieron de ¿dónde? de los mares, Sí, de los mares, pero también de las fuentes muy profundas del mundo, de la tierra, cielo. como el altar después, cuando ellos hicieron el altar, El altar, Los alimentos. los alimentos en el arca, muy bien. No el creo arco haber iris. puesto eso. El arco iris. La señal de su promesa. Ujú. Y los animales. Dos de cada especie de animal en el arca. Y cuando estamos hablando de los animales limpios, 7 parejas de los animales limpios, como ovejas y eso. Y qué bien. ¿Por qué dice 7 parejas de los limpios? Sí, pues Que eran después, sanos, los mejores. pues también sacrificaron algunos animales inmediatamente después. Entonces, pudieron usar algunos de los animales limpios para hacer su sacrificio y no extinguir, Extinguir. extinguir una especie de animal inmediatamente después de salvarlo. Ya. Ujú. Muy bien. Y el cuervo y la paloma. La paloma. Ujú. ¿Dónde ocurrió esta historia? Una Aquí en pista. la tierra. Sí, en la tierra, en toda la tierra. Sí, el En diluvio toda la tierra. dio todo. ¿Y a dónde llegaron? ¿Cómo era? Monte Moria. ¿A dónde aterrizaron? Monte de Ararat. Ararat. Ujú. Sí. Ararat. Ararat. Ujú. Ah. De hecho, ¿qué? ¿En qué lugar específico se construyó el arca? ¿En qué país actual? Pues no sabemos realmente porque el diluvio Era causó la tierra. muchos cambios en el mundo. Entonces, el mundo en que vivimos ahora es muy diferente que el mundo en que vivían ellos antes, porque algunas personas piensan que algunos de los continentes se movían también durante el diluvio. Incluso Entonces, cambiaron de forma. sí, la forma. Entonces, si eso pasó,
realmente no sabemos. Puede ser que está al fondo de un mar o un océano. Y enfrente de ustedes en la pantalla tenemos una foto del monte Ararat. Pero la Biblia de hecho dice en la cordillera o en los montes de Ararat. Entonces no tiene que ser este monte específicamente. Puede ser en algunos de los montes alrededor de ese monte. Pero hoy en día este monte en Turquía tiene el nombre el monte Ararat. Ahí se Es muy Nathan, bonito, ¿no? Sí. Entonces ahora está localizado en el oriente de Turquía, el Ararat. Sí. Y ahí fue donde se quedó el barco y empezó nuevamente el arca. Sí, en esa región. ¿Cómo se puede decir dónde? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y de hecho tengo una lista de todas las fechas que tenemos en esta historia. Cuando ya hubieron muchos descendientes de Adán y Eva. Sí, entonces pasó un poco Cuando de tiempo. comenzaron a multiplicarse. Pero también dice que millones y millones y millones de personas. Sí, y también dice que Noé ya tenía como 600 años de edad. Sí, entonces ellos vivían por más tiempo en ese entonces. La estimación es cerca de los 4,000 años antes de Cristo. Los 4,000 años antes de Cristo. Y recordamos que Abraham vivió unos 2,000 años antes de Cristo. El rey David vivió unos 1,000 años antes de Cristo. La salida de Egipto ocurrió a los 1,500 años antes de Cristo. Entonces estamos por ahí. Puedo hacer una pregunta también aquí. ¿Sí? Dice que en Génesis 7, cuando dice que en versículo 6 que Noé tenía 600 años de edad, fue cuando el diluvio, Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra. Y más adelante en el versículo 11 dice, el año que Noé cumplió 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las fuentes del gran abismo estallaron y las ventanas del cielo se abrieron. Y cuando vamos al versículo 8:14, dice, en el día 27 del segundo mes, la tierra ya estaba completamente seca. Entonces, ahí hay un cálculo de, como decía igual en el video, de 1 año y algunos días más que duró. Sí, tenían una cuarentena muy larga en el arca. 1 año. Pero, Nathan, ¿qué tiempo demoró para que la barca ya se sitúe en el monte Ararat? ¿Más de 1 año? Sí, más de 1 año. De hecho, vamos a ver eso ahora. Entonces, aquí en 6:3 dice, Dios anuncia, dice 120 años más. Dios iba a esperar por 120 años para destruir el mundo. Entonces Noé predicaba mucho en ese tiempo. También tuvo su familia. Si notamos bien las fechas. Por eso dice, y vivió Lamec después
Disculpe, estaba preguntando que quién fue el papá de Noé. Sí, Lamec. Lamec, claro. Sí. Él tuvo su familia después del anuncio de Dios que iba a destruir el mundo. Entonces, unos 20 años después de su anuncio, tuvo sus 3 hijos. De hecho, uso esta historia cuando hablo con personas quienes no quieren tener hijos en este mundo malo. Y decir, pues Noé sabía que Dios iba a destruir todo y todavía tenía una familia y decidió tener hijos y entrenarlos en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Hemos notado eso. Noé tenía 600 años cuando las lluvias empezaron. 7 días dice, se suben al arca y a los 7 días empieza a llover. En año 600 de la vida de Noé, días 17, mes segundo, se abran las compuertas del cielo. Entonces, aún y llueve durante 40 días. La tierra queda inundada 150 días y al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. Día 17, mes séptimo, el arca se detiene sobre Ararat. Día primero del mes décimo, sí, en muchos números, muchas fechas, se ven las cimas de los montes. Entonces, el agua se baja. Y 40 días después, Noé suelta el cuervo. Y en el año 601 de la vida de Noé, día primero, mes primero, se quita la cubierta del arca y la tierra está seca. Pero todavía espera hasta que Dios dijera que salieran y se bajaron del arca. ¿Una pregunta hasta aquí? Ya. Leisa, Sí. ¿será que puede dejar nuevamente la hoja anterior? Sí. Por favor. Gracias. O sea, sí se demoró más de un año para que ellos nuevamente bajen del arca, ¿correcto? Sí. Wow. Entonces no debemos desesperarnos porque por la cuarentena de ahorita. Justo estaba hablando con David porque le estaba leyendo esta sección de Noé y él me dice, o sea, que Noé fue el primero en cuarentear. Y le digo, o sea, sí, porque fueron más de un año entero en el que estuvo encerrado en el barco con los animalitos. Pero recordar que en la Dios estuvo protegiéndolos. Y eso también es algo bonito.
¿Proseguimos? Sí, por favor. Ok. ¿Quieren esta hoja, esta diapositiva? Sí, gracias. Ok. Veamos. Nathan, Sí. Una preguntita. Una pregunta. ¿Los meses en esa época serán iguales a los que hoy en día tenemos? Por decir, nosotros nos regimos el primer mes del año, enero, y así sucesivamente. ¿Serán los mismos meses en cuando hablan en la Biblia de que dicen, por Día ejemplo, el uno, mes séptimo primero. mes? Sí. ¿Todo eso Pues, serán los mismos? sí, nosotros tenemos y manejamos un calendario solar, entonces medimos todo con el sol. En ese entonces, usualmente medían los meses y el tiempo con la luna. Entonces, Ya. un mes quiere decir una nueva luna, un ciclo de las etapas de la luna. Entonces, básicamente era lo mismo. Ujú, ujú. Ellos no tenían, ellos tenían nombres diferentes para sus meses. Ya. No tenían febrero o mayo o enero. No hablaban español tampoco, desafortunadamente. Inglés para January. Pero también leí esa parte en donde dice del Génesis mismo, de lo que ya salieron, fueron liberados los judíos de allá en Egipto y les hace de que la cena de la Pascua se lo realice siempre en ese mes. Y habla una parte en donde dice el mes de abril, que será recordado de generación en generación. Ujú, ujú. Como ahora justamente es la costumbre o la tradición que se hace todavía en el mes de abril. Sí, pues hay variación en la fecha, porque Claro, a veces es en marzo. sí, a veces está en nuestro mes de abril, otras veces en marzo, porque Ajá. ellos están yendo con los meses contados por la luna. Ujú, Claro. ujú. ¿Todo está Ya. bien, Julia? ¿Científica? Con mi historia acerca de los calendarios. Sí, no estudiamos esto en las clases de ciencias, pero... La luna, el sol, no estudian la Oh, luna eso ni el sí. sol. Eso sí. Ok. Ok, seguimos. ¿Cuál es el problema en la historia? ¿O cuáles son los problemas en la historia? Que la gente no creía, se había vuelto totalmente incrédula, como hoy en día estamos pasando, porque dicen de que si hace muchos años atrás Pablo ya decía arrepiéntase, arrepiéntase, y ahora la gente es así porque dice que eso ha venido de generación en generación, que va a venir Jesucristo, que va a venir el Salvador, y que después nuevamente ya pasa algo así como estos eventos grandes Ujú, y todo es igual, pero en sí no es así porque la maldad se ha ido multiplicando y el corazón de muchas personas se ha ido enfriando en el amor ujú, hacia el ujú. prójimo, Sí, sí. por estos mismos eventos que estamos viviendo de la violencia Sí. y en eso, o sea, en Ujú, esta época igual sucedió, ¿no? ujú. Sí, exactamente. Entonces, cada evento y suceso que ocurre hoy en día es como una llamada al arrepentimiento, diciéndonos que no está bien, hay un problema en el mundo y es el pecado y arrepiéntense.
vayan a Dios, vuelvan a Dios. A la maldad en el mundo, pues mencionamos eso, y también, pero Dios había prometido algunas promesas muy grandes de un Salvador y todo eso. Las promesas de Dios van a sobrevivir si Él decide destruir todo el mundo. ¿Cómo va a cumplir sus promesas? Entonces, vamos a ver. Ese es el problema. ¿A quién quiere contar los eventos que ocurrieron en esta historia? Y tal vez podemos turnarnos y añadir algunos eventos que nos hace falta en nuestra historia contada. ¿Qué dicen? ¿Quién quiere ir primero? Puedo iniciar. ¿Ok? Ya, dice que la gente, bueno, habían hijos de Dios que eran los creyentes y también se había multiplicado ya gente también que no era creyente y pues los hijos de Dios escogieron mujeres, a casarse con mujeres que no eran creyentes y la maldad se había multiplicado cada vez más, entonces Dios miró esto y dijo que su espíritu no se iba a quedar aquí con ellos, porque había demasiada maldad. Entonces que era necesario que acabar con la maldad que ya existía en ese momento, ¿no? Entonces, también nos dice que al haber tanta maldad, Dios estaba muy triste y también dijo que se arrepintió de haber creado esto porque creado al ser humano porque la maldad era cada vez peor y todos se habían salido del propósito de Dios. Más cuando Dios se dio cuenta que había un hombre justo que había caminado conforme al corazón de él, llamó a Noé y le dijo que, le comentó, ¿no? Que Noé debía construir una barca con las dimensiones que Dios le daba en ese momento, porque él iba a traer un... Ya, pueden seguir. No, falta más. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Islandini dice. Entonces, Dios le había dicho que iba a mandar un diluvio para acabar con toda la maldad que se había generado en la tierra. Entonces le dijo a Noé que iba a dar instrucciones para construir un arca. Y pues le había especificado las medidas de largo y ancho, de cómo tenían que crear. Entonces, él, bueno, cumplió todo lo que había dicho Dios con las medidas del barco y le dijo que debe conseguir animales, hombre y macho, de cada una de las especies para irlas llevando en la arca. Entonces, Noé hizo todo eso, le dijo Dios que el día que pase el diluvio, todos estos animales iban a ir donde estaba el arca para salvarse con el arca y con él. Entonces, bueno, de ahí le especificó que iba a haber el diluvio por 40 días y 40 noches y que toda la maldad en este tiempo se iba a borrar, toda la maldad de la tierra se iba a borrar en ese tiempo. Y bueno, de ahí, ¿alguien más puede seguir? Y bueno, como ya mandó el diluvio, todo eso, pero en el lapso de que hasta el último instante, antes de que les dé ya la orden de que ya ingresen al arca, nadie escuchó, ya la gente se había pervertido, ¿no? Entonces, es cuando ya, y luego le dio ya la orden de que vaya, que
que él vaya, ¿cómo le llaman? Que deje entrar o que a los animales, a siete animales de cada especie, ¿no? Y que lleven también alimento tanto para ellos y como para los animales. Y en cuanto ya cerraron la puerta, inmediatamente dicen que llovió y los cielos se abrieron y también el agua de las fuentes de todo el mundo y empezó ya el diluvio que duró 40 días y 40 noches. Luego de esto ya pasó ese tiempo. Va a pasar. Van a pasar algo, ¿no? Entonces ya pasó ese tiempo y dice que Noé envió primerito a un cuervo para que vea, ¿no? Que, o sea, a ver si trae alguna señal. Y luego, ¿el cuervo volvió o no volvió? Eso sí, no sé. El cuervo no volvió. El cuervo no volvió, ¿no? Entonces envió después la paloma. Bueno, la primera vez que salió la paloma, sí volvió. Luego nuevamente fue, ya le trajo un olivo y luego ya no volvió más. Entonces, ahí fue donde ya Noé ya abrió la puerta y ya empezaron ya a ver porque ya estaba seco, ya Dios inclusive había mandado un viento para que fueran secadas las aguas. Y bueno, dice también que fue en el versículo 13 que Noé cumplió 601 años. En esto quiere decir de que fue más de un año que el arca llegó ya a la superficie de la tierra. Muy bien, gracias. Y de hecho, hay un detalle ahí. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios. Sí. Dios. Y pues en su protección, en su... él provee. Ok, ¿quién quiere contar la historia de después del arca que vimos? ¿Qué hicieron Noé y su familia? Ruth, ¿quiere? Cuando ya estaba la tierra seca, salieron Sí. desde ahí. Sí. Ya, cuando la tierra ya estaba seca, Dios les ordenó a que salieran. Y salieron los animales, todos los animales. Salió él con la familia, con los hijos, las mujeres de los hijos, todos los animales, todas las aves, todos los reptiles que salieron ya, y les mandó a que fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra. Entonces salió Noé y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Y qué hizo o qué dijo Jehová? Hizo una promesa. ¿Y cuál fue la señal de la promesa? La promesa fue que nunca más iba a volver a acabar la tierra. Con un diluvio. Nathan. Sí. Bueno, también hace la señal, bueno, en este caso vendría a ser que la señal de su promesa sería el arcoíris. Y dice Dios que cada vez que veamos el arcoíris, hagamos eso recordar de su promesa de que hasta el día de hoy la tierra no ha sido destruida. Sí, muy bien. Entonces Dios ató la promesa al arco iris. Entonces cada vez que veamos un arco iris, podemos recordar esa promesa. Una pregunta, Nathan.
Sí. O sea, ¿fue orden de Jehová que edifique el altar para que le ofrezcan sacrificio o fue iniciativa de Noé? Parece de la historia que fue iniciativa de Noé, de su gratitud, porque no vemos un mandato que dice, Dios dijo que construyera un altar. No dijo eso. Sí. Entonces fue iniciativa de él por gratitud, agradecimiento. Sí. Ok. ¿Se resuelve el problema que mencionamos y cómo? Sí. Sí. Con el diluvio. Sí, Dios manda un diluvio, pero Para sigue aliviar fiel a sus a las promesas. promesas, salvando así todavía salvando a la humanidad nuevamente y dando la oportunidad de la familia de Noé que nuevamente se multiplique la descendencia de los seres humanos. Muy bien. Okay. Otra pregunta. Sí. Entonces, prácticamente nosotros descendemos de Noé o de Adán. Los dos. Ya. Sí, pero sí. más de Noé, no, ya un poquito más refinados. Sí, entonces no hay tantas tátaras entre Noé y nosotros que entre Adán y nosotros. Entonces sí, nuestras líneas cruzan primero con Noé. Con Noé, sí. Ok, vamos a ir a las 5 preguntas de consolidar. En una sola palabra, una sola oración, una sola frase, ¿de qué se trata la historia? El diluvio. El diluvio. Muy bien. ¿Qué más? La maldad de la gente. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué hace Dios? Un nuevo comienzo. Ok, nuevo comienzo. Dios destruyó a la raza humana entera, excepto por Noé y su familia, para que no se perdieran por completo los creyentes y la promesa. ¿Qué pecado o cuáles pecados nos enseña confesar esta historia? ¿Perdón? La incredulidad. La incredulidad, sí. No escuchando, no haciendo caso a las promesas, a las palabras de Dios. El pecado de no reconocer mis pecados. ¿Qué más? De no arrepentirnos. Ok, no arrepentirnos. Yo tengo... De rechazar la maldad. Sí. El conformarme a una generación corrupta. Entonces vemos en el principio que los hijos de Dios, los creyentes, cuando se casaron con prioridades equivocadas, diciendo, oh, esa mujer es muy bella, me caso con ella, sin pensar en otras prioridades en una pareja, como su manera de actuarse, su creencia, su fe en Dios. No, para ellos y para esa cultura, y yo diría que para nuestra cultura también, muchas personas se casan por apariencias. Es una persona muy guapa, entonces eso es mi prioridad, sin pensar en otras cosas muy profundas. Fácilmente una cultura nos puede capturar.
¿Otros comentarios? Okay. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En que les ¿Cuál es mandan la de solución. Noé? Ujú. Tenemos una solución. Dios maneja la situación para destruir a los malvados y para mantenerse fiel a sus promesas. Ujú. Fiel a los creyentes. Seguridad a los creyentes. Ujú, ujú. Dios también esperó 120 años predicándoles la palabra de Dios. Había espacio en la arca para más personas. La protección de Noé y familia. La línea del Salvador fue mantenida y protegida. Entonces, no solamente nosotros vinimos de la línea de Noé, pero también Jesús vino de la línea de Noé. Si Noé hubiera muerto, no habría una línea de un Salvador. Y las promesas del arco iris. Y también vamos a ver esto al final de esta clase. Hay una conexión muy fuerte con el bautismo que hace Pedro, el apóstol. Las aguas del diluvio salvaron a Noé y a su familia. Y Pedro hace una comparación entre las aguas del diluvio y el bautismo, las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo nos salva a nosotros también. Fuimos lavados como lavó la tierra con la... Limpió la tierra con el agua. Okay. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Hacer un altar. En cada corazón hacer un altar. Okay. Entonces, cuando para vemos, adorarlo. cuando Dios nos salva, cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos protege, queremos actuar de un corazón lleno de gratitud, de agradecimiento. Es una acción muy buena para imitar. Podría decir levantando un altar en cada corazón, en cada vida, en mi vida. Sí, sí. Un altar de... Sí, queremos que Dios sea importante en nuestra vida. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Ahora, en estos momentos. En este tiempo. Okay, durante una cuarentena. Con los vecinos, las vecinas. Okay, vecinos. Y también cuando, pienso que cuando pues estamos viendo el arco iris, podemos tomarlo también como referencia y decirles, mira, ¿por qué existe ese arco iris? Y podemos compartirles lo que significa y lo que Dios ha dejado. Sí. Entonces, con un arco iris podemos empezar con un captar. Exactamente. Ok. Yo digo, ¿en qué tiempo se puede compartir? Porque estamos pasando tiempos difíciles, aunque no nos veamos personalmente, pero tenemos los medios de comunicación. Y eso es muy importante, hablar, hacer ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer y la necesidad que tiene el ser humano de tener a Jesús como Señor y Salvador, que es el único camino para entrar al cielo y reinar con Él. Podemos utilizar nuestro WhatsApp, podemos utilizar el Facebook, todos estos
no es necesario que estemos frente a frente o Ujú. personalmente. Muy bien, sí, Sí, excelente. Tenemos muchas oportunidades. sí, Y también podríamos relacionar igual a la misma situación porque así como Dios protegió a la familia, ¿no? Frente a toda la situación que tornaba en su entorno, también Dios es bueno porque nos cuida y en su voluntad, pues él hace las cosas conforme a lo que Él piensa que es lo mejor para cada persona. Ok, para terminar, tengo un tema importante del bautismo aquí y también vamos a hablar acerca del siguiente paso en los 4C, el método de aprendizaje y estamos utilizando ahora. Entonces, vamos a ver una conexión entre el diluvio y el bautismo en la primera de Pedro 3. La primera de Pedro 3, 18 a 22. ¿Alguien quiere leer esta sección? Yo puedo. Ok. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total. Vamos Siguiente. a, sí, vamos a esperar Yeah. un momento. ¿Alguna pregunta aquí en esta primera diapositiva? Entonces vemos algunos versículos muy hermosos. El justo por los injustos. Jesús padeció una sola vez. Y ahora está haciendo una comparación con los espíritus, las personas encarcelados en el infierno. Entonces, está pensando en el infierno. Y, ok, ¿cómo hablamos de esas personas? Ok, vamos a mencionar un grupo muy grande de personas quienes están en el infierno. Ok, ¿quiénes son? Oh, todas las personas quienes murieron en el diluvio fueron al infierno también porque no creyeron, fueron incrédulos. Entonces vamos a hablar acerca de esas personas, ese montón de personas. Ok, Julia, sigue. 8 en total fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Muy bien, entonces vemos que, ok, todas las aguas del diluvio simbolizan las aguas del bautismo porque el bautismo nos salva, nos salva. Una frase muy importante, muy clara y ahora nos salva. Y eso, el bautismo tiene su poder porque usa la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene su poder porque Jesús cumplió todas sus promesas y venció a la muerte en su resurrección. Y ahora reina a la derecha de Dios. Una pregunta hasta aquí. por qué es, o sea, por qué compara al diluvio con el bautismo, Sí, con el agua? fácilmente pensamos en el diluvio como algo que destruye y seguramente destruye, pero también podemos ver el diluvio como algo que salva,
porque el arca estaba por encima de las aguas del diluvio por más de un año y 8 personas fueron salvados por medio del agua del diluvio. Entonces pensamos en el diluvio como algo que salva. Y Pedro quiere enseñarnos acerca del poder del bautismo. Cuando bautizamos no usamos mucha agua, no parece muy grande, no parece muy poderoso. Entonces hace una comparación entre las aguas grandes y muchas del diluvio y dice, pues el bautismo es algo similar, es muy poderoso. Y en el agua queda muerto. Así como murieron pecadores al hacer el bautismo es en agua, ¿no es cierto? Sí, el bautismo El nos conecta con sumergirle Dios en y agua. entonces nosotros nos morimos con Cristo en el bautismo. Ujú. O sea, al sumergirle en el agua ya se muere al pecado. ¿O cómo? Sí, Dios nos hace hijos de Dios en el bautismo. Si uno usa un bautismo de inmersión, puede ser un símbolo muy grande de eso, pero no tiene que ser una inmersión. Puede ser cualquier cantidad de agua, porque el poder se encuentra en la palabra de Dios usada con el agua. O sea que no puede ser como en una piscina, sino puede ser como con una lavacara. No entiendo. O en una lavacara. Sí, podemos rociar, podemos derramar el agua, podemos usar una piscina, podemos usar un lago, podemos usar un río. Pero no una lavacara. No sé esa palabra. O sea, un tazón grande. Pues puede ser un tazón grande. ¿Hay meterle la cara o qué? No sé, no entiendo. Sí, Una no. palabra compuesta de lava, la cara. ¿Una lava cara? Sí, sí, por eso es de lavar la cara, Ajá. lava cara. Lava Entonces, cara. que antes por lo general se ocupaba un trasto Ujú, ujú. para lavarnos la cara. Fue- Entonces, creo que por eso tomaron esa referencia, que lava cara. Pues Es un tazón grande. sí, Ajá, pues debo lavarme la cara más entonces. sí, con una lava cara. Ujú, ujú. Ok, ¿eso tiene más sentido, Ruth? Sí. Ujú. Sí, entonces, de hecho, no profundizamos mucho el bautismo aquí en este curso, pero en otros cursos que usted puede tomar con nosotros vamos a profundizar o podemos hablar separado. Llámame o podemos tener una conversación en WhatsApp acerca del bautismo si tiene más preguntas sobre el bautismo. Dice de tener una buena conciencia. Sí, nos da una buena conciencia. Entonces, una persona quien es pecador tiene mucho por avergonzarse. Pero nosotros, los hijos de Dios, perdonados por los méritos de Cristo, ahora tenemos una buena conciencia. No tenemos que avergonzarnos porque tenemos la perfección de Cristo. Ok, muy bien. Ujú. Ok, ahora pasamos a la sección de contar y vamos a pasar a ir un poco más rápido aquí. Entonces, cuando enseñamos y para el proyecto final de este curso, queremos enseñar según el método de los 4C. Pues, ¿qué son los 4C? Primero, captar. Y Fabi hizo un ejemplo de captar muy bueno. Queremos empezar una lección con algo que atrae la atención y también nos enfoca en la historia del día. Entonces, hablábamos acerca de
historias o preguntas o dinámicas, una manera para captar la atención de los estudiantes. Ahora pasamos al paso de contar. ¿Cómo vamos a contar la historia? Pues hay muchas maneras de hacerlo. Podemos leerla directamente de la Biblia. Podemos contar la historia con nuestras propias palabras. Podemos dialogar la historia como una obra de teatro o con algunos personajes y todo eso. O podemos usar un video. Hay muchas opciones. Y vamos a pasar a esta parte un poco. Cuando estamos eligiendo una manera de contar, queremos pensar en el público, en los estudiantes. Entonces, si estoy trabajando con muchos niños, tal vez no voy a leer la historia porque se distraen fácilmente y hay palabras muy grandes en la historia. Tal vez voy a usar algunos actores y todo un video con los niños, con una persona quien sabe leer o tal vez a él le encanta leer y sabe todas las palabras o tiene mucha experiencia con la Biblia. Tal vez vamos a leer la historia directamente de la Biblia. Entonces tenemos que pensar en las ventajas y desventajas de nuestra elección. ¿Una pregunta hasta aquí? Ya, ok. Llegamos al fin de nuestra clase.